Hola chicos, seguimos con las actividades de química. Y bueno, el tema de hoy son isótopos. De hecho, estamos viendo como tal tabla periódica, que es el tema principal. El subtema es isótopos. Entonces, los isótopos, quiero que se den cuenta que simplemente vamos a aumentar un neutrón. Va a aumentar o disminuir un neutrón. O sea, por ejemplo, ustedes ya saben que en nuestro átomo, por ejemplo, así, ustedes ya saben que en el núcleo del átomo, que es este es el núcleo, ustedes ya saben que en el núcleo hay protones y neutrones, ¿verdad? Y que en la corteza, que es esto, hay electrones. Entonces, nosotros, como ya sabemos que en el núcleo hay protones y neutrones, a esto de aquí le llamamos masa atómica, ¿ok? Por si no recuerdan el tema, igual se los doy. Masa atómica. Y a lo que es la cantidad de electrones junto con la cantidad de protones le llamamos número atómico. ¿Ok? Por si no lo recuerdan, pues aquí está. Número atómico y masa atómica. Ahora, quiero que se den cuenta de lo siguiente. Vamos a calcular la cantidad de electrones y protones y neutrones que tiene cada átomo de carbono. A este lo vamos a llamar átomo 1, átomo 2 y átomo 3, ¿va? Si se dan cuenta, bueno, les voy a dar un truquito. El número más pequeño siempre nos va a decir la cantidad de electrones y protones, siempre y cuando no tenga carga. Si aquí tiene una carga, o así, pues ya no. Pero en este caso el número más pequeño nos va a decir la cantidad de electrones y protones. Cantidad de electrones, 6. Cantidad de protones, 6. Ya está. Ahora, para conseguir lo que es Para conseguir lo que es el número de neutrones, simplemente vamos a hacer la resta del número más grande, ¿ok? Número mayor menos el número menor, ¿ok? Así. El número mayor menos el número menor. Entonces, ¿cuál es el número mayor? Pues es 12, ¿ok? Menos el número menor que es 6 y eso nos va a dar la cantidad de neutrones, ¿ok? Que pues es 6. Entonces, aquí está. Esos son los neutrones. Seguimos aquí con el carbono 13. Este es carbono 13. Tiene 6 electrones, igual que el anterior, 6 protones, igual que el anterior, pero hacemos la resta. 13, que es el número mayor, menos el número menor, eso nos da como resultado 7. Y este es el número de neutrones. Si se dan cuenta, incrementó en 1 el número de neutrones. Es decir, al átomo de carbono 13 se le añadió un neutrón. ¿Ok? Seguimos. Eh, Igual con el carbono 14. Número de electrones, 6. Número de protones, 6. ¿Ok? Hasta aquí todo bien, ¿no? Posteriormente calculamos el número de neutrones. Número mayor, 14. Menos, número chiquito, 6. Hacemos la resta, 8. Y ese es el número de neutrones. Y si se dan cuenta, volvió a incrementar ¿qué cosa? Un neutrón. ¿Ok? Los isótopos son los mismos átomos, porque todos son carbono, pero la diferencia es que el carbono 12 tiene 6 neutrones, el carbono 13 tiene 7, el carbono 14 tiene 8, el carbono 15 va a tener 15, perdón, 9, el carbono empezaba a alucinar, el carbono 16 va a tener 10, el carbono 17 va a tener 11 y así sucesivamente. O sea, quiero que se den cuenta que lo único que cambia son los neutrones, ¿ok? Solo cambian los neutrones, solo cambian los neutrones, solo cambian los neutrones. Los electrones y los protones se mantienen igual, pero se le agregan neutrones y a esto se les llama isótopos. Los isótopos son átomos de un mismo elemento, ya sea carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, cuyos núcleos tienen una cantidad diferente de neutrones y por lo tanto diferente masa atómica. ¿Ok? Creo que hasta aquí queda todo claro. ¿Ok? Entonces, a ver, voy a borrar esto, a ver si puedo. A ver. Aquí está. Ajá. Lo que quiero ahora comentarles son los isótopos del hidrógeno, para que se los aprendan, porque estos sí son importantes. El hidrógeno 1 es el hidrógeno que nosotros conocemos, de hecho se llama hidrógeno tal cual. El hidrógeno 1 tiene un protón en su núcleo y tiene un electrón en la corteza, ¿ok? Como dije, a este se le llama hidrógeno, ¿ok? Después tenemos al hidrógeno 2, que es este. El hidrógeno 2, ¿qué creen que se le añada? Se le añade un neutrón. ¿Ok? Se le añade un neutrón
y mantiene ese electrón en la corteza. A este se le llama deuterio, ¿ok? Para que lo recuerden. Hidrógeno 2 se le llama deuterio, ¿ok? Seguimos con el tercero, que es el tritio. Un protón, un electrón, ¿y cuántos neutrones se le añaden? Pues se le añaden 2, ¿ok? Y a esto se le llama tritio, ¿ok? Es el hidrógeno 3. Solamente, si se dan cuenta, incrementamos un neutrón y al otro le incrementamos otro neutrón. A esto se le llama isótopos. Todos son hidrógenos, sí, la verdad es que todos son hidrógenos, pero la diferencia es que uno va a tener un neutrón, el otro va a tener dos y el otro no va a tener ninguno, ¿ok? Se los aprenden, es como su tarea, pero no es una tarea, sino que estos vienen mucho, de hecho, estos. Entonces, para que se los aprendan, ¿no? Hidrógeno, deuterio, de hecho, deuterio habla de 2 y tritio habla de 3, así que pues no hay problema, ¿ok? Ahora, lo último ya para finalizar, es ver una de las aplicaciones. El carbono 14 tiene una aplicación muy interesante. De hecho, me gusta mucho el carbono 14 porque se ocupa en la paleontología. También se ocupa en la geología, pero más en la paleontología, ¿ok? Es una aplicación de la paleontología. Entonces, el carbono 14 tiene la siguiente propiedad. Ahorita van a ver cuál. Este de aquí, imaginen que es un hueso de un T-Rex, ¿ok? Un T-Rex. ¿Ok? Ahí está. Ustedes encuentran un hueso de T-Rex, pero ustedes tienen duda. Oye, este hueso, ¿cuánto tiempo lleva viviendo? Porque nosotros no sabemos si tal vez lleva, pues yo qué sé, 50 años, 100 años, puede que lleve 5000 años. Entonces, ¿cómo lo voy a saber? Con la datación del carbono 14. El carbono 14 se ocupa para saber la edad de restos fósiles. La pregunta es ¿cómo? Bueno, nosotros, junto con cualquier animal, junto con cualquier ser vivo, tenemos cierta cantidad de carbono 12, que es el carbono que encontramos en la naturaleza. De hecho, todos los elementos que se encuentran en la tabla periódica son los que se encuentran en mayor concentración en la naturaleza. En la tabla periódica, por ejemplo, tenemos carbono 12, que es el que se encuentra en mayor medida en la naturaleza, el carbono 14, el nitrógeno 14, que es el que también se encuentra en mayor medida en la naturaleza, el boro 11, que es el que también se encuentra en mayor medida en la naturaleza. La tabla periódica por eso es muy importante conocerla, porque te da muchos datos, entre ellos cuál es el átomo que se encuentra, el isótopo de ese átomo que se encuentra en mayor cantidad en la naturaleza. Obviamente hay más carbono 12 que carbono 11, que carbono 13 o que carbono 14, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos cierta cantidad de carbono 12 y cierta cantidad de carbono 14, ¿ok? Conforme va pasando el tiempo, el carbono 12 se mantiene igual, ¿ok? Este es el carbono 12. Si se dan cuenta, no cambió, se mantiene igual. Pero cuando pasa el tiempo, el carbono 14 sí va disminuyendo, ¿ok? Esta cosita que cae es el carbono 14. Si se dan cuenta, va disminuyendo. Específicamente cuando el carbono 14 llegue a la mitad, que es aproximadamente como por aquí, aquí, a la mitad de la cantidad de carbono 12, si se dan cuenta es como la mitad de lo que tiene el carbono 12, habrán pasado 5600 años. Entonces, con esto nosotros podemos calcular qué edad tiene un resto fósil. Porque si nosotros contamos el carbono 14, bueno, contamos cuánto carbono 12 tiene. Por ejemplo, supongamos que tu hueso, tu cráneo, tiene 10.000 átomos de carbono 12, ¿ok? Tu cerebro o tu cráneo tiene 10.000 átomos de carbono 12, ¿ok? Y posteriormente tú cuentas los átomos de carbono 12 que hay en tu cráneo y te das cuenta que tiene pues la mitad, que es 5.000 átomos de carbono 14. Como tiene la mitad, tú ya vas a saber que tu cráneo tiene pues ya es muy antiguo, ya han pasado más de 5.600 años desde que tú moriste. Entonces, con eso nosotros podemos saber qué edad tienen los restos fósiles, ¿ok? Esto sí podría venir bastante en exámenes de Olimpiada porque es algo que se repite, ¿ok? Entonces, pues ya está. Y ya, con eso terminamos el tema de hoy. Isótopos, las aplicaciones. Nada más se tienen que aprender lo de tritio, deuterio, esas cosas. Y ya es todo. O sea, ya tienen lo chido de la química y lo chido de la biología y lo chido de saber ciencia en estos pocos segundos que me quedan. Es que uno puede compartir datos muy interesantes. Por ejemplo,
ya sabes cómo identificar estos fósiles.